Una vez más, como ya es de costumbre, semana tras semana, reunidos en nuestra aula virtual para tocar nuevamente un tema que es de suma importancia para todo aquel operador de excavadora hidráulica, el sistema monitor de la excavadora hidráulica. ¿Qué es el sistema monitor? Es una herramienta muy esencial en la operación de la maquinaria pesada, ¿no? Este sistema básicamente ha sido diseñado para proporcionar al operador información muy crítica sobre el estado y funcionamiento del equipo en tiempo real. Diseñada para brindar información al operador, como se repite, y trabaja pues en base a sensores avanzados que van detectando y registrando y comunicando parámetros clave de, puede ser temperatura, presiones, niveles de cada uno de los componentes y sistemas que integran una máquina. Entonces, es importante que el operador pueda conocer e interactuar con este sistema. Para comenzar, ¿cómo es que surge, cómo es que empieza a darse la simbología en los equipos pesados? La simbología y el sistema monitor dentro de la maquinaria pesada. Para eso nos toca hablar de la historia y la evolución de la simbología. La simbología en los equipos pesados surgió como un lenguaje visual muy necesario e indispensable pues, para comunicar información crítica de la operación, de tal manera que pueda facilitar la interacción entre el operador y la máquina. Surge como una necesidad en la seguridad industrial y eficiencia operativa. En los años 70, 80, en aquellas décadas, fabricantes como Caterpillar, Komatsu y otros desempeñaron un papel crucial al liderar pues, la adopción de estándares globales, creando un lenguaje pictográfico ya unificado que pueda trascender cualquier tipo de barreras, cualquier tipo de dificultades que puedan haber producto del lenguaje. Entonces, este desarrollo fue impulsado pues, por que cada vez más el equipo se hacía complejo y por tanto surgía la necesidad de garantizar una operación segura y eficiente a pesar de las condiciones. Por tanto, estos fabricantes empiezan a conceptualizar y pensar pues, en simbologías unificadas. Caterpillar, como muchas de las otras marcas, pero sobre todo Caterpillar juega pues, un papel preponderante, un papel fundamental en la evolución de los sistemas monitores en la maquinaria pesada. Son los pioneros, juntamente con Komatsu, en desarrollar plataformas intuitivas que, como dijimos, integraban pues, sensores de última generación, interfaces gráficas, amigables y estándares internacionales. Una de las principales innovaciones, por decir, en Caterpillar es el sistema CAT-CONNECT, ¿no? El cual permite monitoreo en tiempo real de los parámetros de la máquina, ya sea rendimiento del motor, ya sea rendimiento de cada uno de los sistemas vitales de la máquina, y pueda pues, estar alertando constantemente al operador. Estos sistemas monitores instalados en los equipos no solamente mejoran pues, la seguridad del operador al proporcionar información inmediata y precisa, sino que también optimizan la eficiencia operativa al reducir aquellos tiempos de inactividad y prevenir fallos mediante diagnósticos avanzados. Caterpillar últimamente se ha consolidado como líder en tecnología aplicada a maquinaria pesada, estableciendo un estándar en la industria para que se pueda ir diseñando y hacer bastante funcional cada uno de los sistemas y monitores instalados en los equipos. Nos toca hablar de normas y estándares. En este caso, hacemos referencia pues, a que la simbología universal está regida por normas internacionales, estándares internacionales. En este caso, el ISO 7000, que hace referencia a los símbolos gráficos para equipos pesados. Y de la misma forma, el ISO 64005-1, que son los símbolos estándar para maquinarias. Por tanto, todo fabricante que vaya a entregar un equipo al mercado debe cumplir con estos estándares. Por eso mismo es que hoy en día usted en su sistema monitor y en su equipo ya se ve encontrar con simbologías universales, pictogramas universales que hacen justamente referencia a estos estándares, ¿no? De tal manera que ya no se tenga la limitación del idioma. Los operadores que tienen más de 15 o 20 años de experiencia recordarán que hace muchos años usted en la cabina tenía, por decir, una etiqueta de advertencia donde todo el texto estaba en chino, estaba en inglés y usted se preguntaba qué dirá allí. No obstante, hoy se encuentra con un símbolo o un pictograma que no necesita pues saber leer. Lo único que requiere es
la capacidad de interpretarlo. Y es de fácil interpretación, puesto que en cualquier marca que se tenga operando, sencillamente el lenguaje es el mismo, o la intención de comunicar sigue siendo el mismo. ¿Y por qué se decidió estandarizar? Precisamente porque facilita la comprensión global, como íbamos mencionando, y reduce pues, los errores operativos, ¿no? De tal manera que, como decíamos en la lámina anterior, la operación se torna más segura y mucho más eficiente también. Veamos en la clasificación de la simbología dentro del sistema monitor. Hablamos de simbología, que este es el carácter o es el alfabeto importante para que el operador pueda entender e interpretar la información que le está emitiendo el sistema monitor. Por eso mismo es que la simbología ha sido segregada para su estudio y su fácil comprensión. Como ya dijimos, toda la simbología es normada por un ISO, ha sido clasificada en 3 tipos de símbolos: los símbolos primarios, secundarios y los compuestos. En primera instancia veamos los símbolos primarios. Estos representan a los sistemas en el equipo, los cuales pues permiten determinar de forma muy rápida y saber en qué componente está ocurriendo la anomalía, ¿no? Entonces, básicamente tenemos los símbolos haciendo referencia a los componentes o sistemas principales de la máquina. Tenemos los ejemplos en pantalla de la misma forma, ¿no? También en esta lámina podemos observar que hace referencia a algunos componentes básicos de un determinado sistema. Entonces, esa es la simbología primaria. Ojo, este es solamente un ejemplo. Al final de la presentación o en el aula virtual nos vamos a estar enlazando a través de un link, ¿ya?, a un canal de YouTube, de tal manera que ustedes puedan allí hacer sus prácticas, hacer su ejercicio y revisar mucho más a detalle toda la información respecto a la simbología de la maquinaria pesada y puedan hacer sus prácticas y sus autoevaluaciones. Los símbolos secundarios ya aportan información o nos hace referencia a la condición o estado de un componente. En este caso puede ser la presión, podría ser un flujo, podría ser un filtro, podría ser el nivel, podría ser la advertencia, temperatura, etcétera, etcétera. Pero ya nos aporta información de qué es lo que está sucediendo en ese sistema o en ese componente. Y finalmente tenemos los símbolos compuestos. Como bien dijimos, están formados por un ISO, ¿ya? ¿Y qué son los símbolos compuestos? Pues son una combinación de los símbolos primarios, que ya dijimos que representan a los sistemas o componentes. Los símbolos secundarios, información de la condición o estado de un componente. Resulta un símbolo compuesto, que ya es la fusión, ¿no?, de los 2 primeros tipos de símbolo, y este sí ya permite entender qué es lo que está intentando comunicarnos la maquinaria. Siendo así, gráficamente tenemos el símbolo primario, un símbolo primario, tenemos un símbolo secundario y finalmente tenemos la simbología compuesta. ¿Y cómo se lee esta simbología compuesta? Se lee de afuera hacia adentro y de adentro hacia los costados. Entonces recuerden, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro y de adentro hacia los costados. Siendo así, ¿cómo leemos esta información del ejemplo? Seríamos de afuera hacia adentro. En primer lugar tenemos la presión, que es de afuera hacia adentro, presión del aceite, y de adentro hacia los costados del motor, presión de aceite de motor. A ver, en la medida que transcurra el video, usted puede hacer una pausa y vaya reconociendo, vaya identificando cada uno de la simbología que le vamos a presentar. A ver, ¿qué símbolo es? ¿Qué sistema representa? ¿Qué componente representa? Bien, de la misma forma, cuando hablamos del sistema monitor, también nos vamos a encontrar con niveles de advertencia. Pasamos a su revisión y nos encontramos con que el sistema monitor, como bien habíamos dicho, está compuesto por sensores que en primera instancia están monitoreando pues en todo momento, a cada instante, que los parámetros normados del equipo estén funcionando correctamente. Y si hay alguna anomalía, obviamente esta va a ser comunicada rápidamente al operador.
Tenemos el SM. Este va recibiendo la información de los sensores y si algún parámetro se sale del rango establecido, envía pues una alerta rápidamente al sistema monitor computarizado, ¿no? Y este sistema monitor, dependiendo de la gravedad de la situación, dependiendo de cuál ha sido la lectura del sensor y la información que envía el SM, enviará un nivel de advertencia, recordando que va a depender de la gravedad de la situación. En función a ello, envía un nivel de advertencia. Nivel de advertencia 1. La computadora o el SM, como hemos dicho, pues está monitoreando constantemente todos los parámetros de operación. Y si este se sale, ya dijimos, de un rango normal, inmediatamente surge el aviso. Entonces, ¿cómo reconocemos que estamos en un nivel de advertencia 1? Se ilumina un indicador de alerta o un medidor, ya puede ser una rejilla obstruida, el separador de agua del filtro, el combustible que está lleno, o alguna otra simbología. En este caso, lo único que el operador necesita pues es tener el conocimiento y no requiere una atención, una reparación inmediata. Solamente debe comunicar o avisar, ejemplo, ¿no? Si se encuentra con un filtro obstruido, lo único que debe hacer es comunicar. A partir de allí puede él continuar trabajando. Requiere que se realicen algunas labores de mantenimiento o puede cambiar pues un modo de operación mínimo. No obstante, ojo, si es que se ignora por mucho tiempo, entonces sí se pueden producir daños o puede pasar a un nivel de advertencia inclusive 3. De la misma forma, tenemos el nivel de advertencia 2. ¿Y cómo reconocemos que nos encontramos en el nivel de advertencia 2? Bien, en primera instancia se ilumina un indicador de alerta o un medidor. También se enciende la luz de acción y en algunos casos, ¿ya? En la pantalla o en el tablero se mostrará una información de la falla. Ejemplos puede ser pues, filtro de aire obstruido, filtro de combustible obstruido, etcétera, etcétera. En este caso, lo que se requiere es que el operador pueda modificar la forma en que está operando. En nuestro ejemplo, nos encontramos con una temperatura elevada de pronto del refrigerante de motor. Entonces, ¿qué hace el operador? Tiene que modificar la forma de operar, o quitarle carga, tal vez quitarle velocidad y pueda retornar el equipo a los parámetros normales. El nivel de advertencia 3. En este caso, ya para darnos cuenta e identificar que nos encontramos en el nivel de categoría 3, debemos tener en cuenta que se enciende un indicador de alerta o el medidor. También se va a encender la luz de acción, ¿ya? Y finalmente va a sonar una alarma sonora. Ojo, y hay que tener en cuenta, el sonido de la alarma sonora siempre será de manera intermitente. ¿Y qué hace el operador? Donde se encuentre, apague el motor de manera inmediata. Bien, en este caso, debemos también mencionar que existe otro nivel de advertencia, es otra categoría que muchas veces el operador desconoce, es la segunda categoría especial. ¿Cuándo se da este nivel de advertencia? Normalmente se suele dar en los equipos que cuentan con neumáticos, podría ser una motoniveladora, un cargador frontal, una retroexcavadora, etc. ¿Cuándo se da? Normalmente esto se da cuando el equipo está en una pendiente y se está generando una sobrerevolución del sistema de transmisión, de tal manera que existe el riesgo de que el motor se pueda embalar o pueda sufrir una dislocadura, ¿no? Por eso mismo es que inmediatamente el sistema alerta. ¿Y cómo usted identifica que está en una segunda categoría especial? Cuando se presenta un sonido constante. Se enciende la luz de acción, esta luz de acción, y hay un sonido constante. En la tercera categoría, aquí el sonido es intermitente. No obstante, en la segunda categoría especial, el sonido ahora es de manera continua. ¿Qué debe hacer? Reducir la velocidad de la transmisión. Y bien, señores, el operador tiene que recordar pues que parte de su profesionalismo le permite reconocer, identificar y responder ante la acción de cada uno de estas advertencias, ¿no? Tiene que tener el sentido común, tiene que tener el criterio técnico para actuar en función a lo que se está presentando desde el mensaje, desde la comunicación del sistema monitor del equipo. Bien, señores, para concluir,
Es fundamental pues, recordar que la simbología universal en el sistema monitor no solo es una herramienta técnica, ¿no? Sino el lenguaje de seguridad y eficiencia, como ya lo hemos mencionado. Por tanto, como operadores de maquinaria pesada, ustedes son la primera línea de defensa en la prevención de fallos y accidentes. Entonces, reconocer y actuar correctamente ante las señales que ofrece el sistema monitor no solo protege pues, tu integridad física como operador, sino que también garantiza la continuidad operativa de los equipos y el éxito de cada uno de nuestros proyectos. Señores, la experiencia y profesionalismo que cada uno aporta se complementan pues con el conocimiento de estas herramientas avanzadas, ¿no? Por tanto, aprovechen esta capacitación como un medio para ir reforzando pues su liderazgo y su camino hacia la excelencia como operadores. A partir de aquí, poco a poco también nos vamos a ir preparando para el concurso al mejor operador de equipo pesado que se va a dar en este año. Entonces, lo que se busca a través de esta seguidilla de capacitaciones semana tras semana es que ustedes puedan tornarse mucho más profesionales, puedan tornarse unos especialistas y luego podamos estar en condiciones de competir de igual a igual con otras empresas en el concurso al mejor operador de equipo pesado del Perú. Bien, señores, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Les deseo el mejor de los éxitos. Saludos.